Hola, soy Leona y soy realizadora, y hoy os voy a dar algunos do's y algunos don'ts para la dirección de videoclips. Vamos a empezar con las cosas que sí que debéis hacer a la hora de dirigir un videoclip. Primero, da rienda suelta a tu imaginación. No te pongas límites, puedes experimentar, probar 1000 recursos, 1000 técnicas, tienes toda la libertad del mundo. Por ejemplo, en el videoclip de Te quiero mucho, la historia del amante guisante, no teníamos mucho presupuesto y se me ocurrió contar la historia construyendo un libro pop-up. Al final resultó ser un videoclip súper barato, pero súper efectivo y muy estético. Segundo, organiza bien el rodaje. Es esencial tener una buena planificación y un buen plan de rodaje, si no, luego va a ser un caos total. Por ejemplo, en el videoclip que hice para Morat y Aitana teníamos muy pocas horas y teníamos que producir mucho material. Fue esencial tener un buen storyboard, una buena planificación y ir a tiro seguro. Tercero, crea un buen ambiente en el rodaje y sobre todo disfruta del proceso. Piensa que esto lo haces porque es tu pasión, porque te gusta, tienes que disfrutarlo. Sé que puede ser muy estresante un rodaje, pero intenta siempre buscarle la parte positiva. Por ejemplo, en el rodaje de Sidoní, para el videoclip del incendio, creamos tan buen rollo que al final acabamos todos los actores y todas las actrices dándose besos y fue como el final perfecto para un rodaje. Y ahora os voy a recomendar las cosas que no debéis hacer a la hora de hacer un videoclip. Primero, no te involucres en un proyecto donde no te sientes identificado. Yo, si una canción no me gusta, si no me inspira, no me emociona, no hago el videoclip. Cuando realmente esa canción te motiva, te inspira, se nota en el resultado y eso es súper importante. Por ejemplo, en todo el proyecto de 1999 de Love Lesbian, yo estuve muy involucrada en todo el proceso creativo y realmente creo que en el resultado se puede ver muy bien. Segundo, a la hora de dirigir a los actores, no te centres en lo negativo, siempre busca la parte constructiva. Si en una escena te ha gustado una cosa, pero no te ha acabado de funcionar otra, siempre empieza con la parte positiva, ¿no? Resaltando lo que te ha gustado y luego intentas modificar lo que no te ha acabado de funcionar. Tercero, no te estreses. Con la práctica vas a aprender a solucionar los imprevistos. El proceso de creación de un videoclip es muy bonito. Sé que puede ser muy estresante y te puedes poner muy nervioso porque siempre van a salir muchos problemas, pero muchas veces las soluciones van a enriquecer el resultado final. Espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres estar al día de las últimas noticias de la comunidad creativa, suscríbete a las redes de Doméstica. Y si quieres saber más sobre dirección de videoclips, apúntate a mi curso online de Doméstica.